Tienen más de 1 millón de vacunas Sputnik V valoradas en más de 80 millones de quetzales. Niña muere ultimada en la zona 8 de la capital cuando se dirigía a una tienda. La atacan a solo 10 metros de su casa. María de Los Ángeles Rustrián es la primera guatemalteca rescatada en Ucrania tras los ataques de Rusia. Volodymyr Zelensky firma la solicitud para la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Que tenga un excelente inicio de semana. Este día le compartimos las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional que usted debe conocer. Soy Pamela Valdés, iniciamos con emisión comunitaria de noticiero Guatevisión. Este 28 de febrero vencieron 1.062.432 dosis de vacunas Sputnik V que ingresaron al país en octubre pasado. Las dosis caducadas ascienden en pérdidas a 84.3 millones de quetzales, según los datos del Ministerio de Salud. Las autoridades justifican que la población no se quiere vacunar. Mientras tanto, el país aún analiza cómo actuará con relación al contrato con Rusia, con el cual el país estaría obligado a recibir más dosis del biológico. Pues, sin embargo, las autoridades de salud reconocieron que sería una adquisición de dosis de Sputnik Light, pero bajo la condición de tener el registro de uso de emergencia, el cual aún no tiene la vacuna. Mientras tanto, algunos diputados pidieron que el contrato se declare lesivo. Sabemos que desgraciadamente este fenómeno del vencimiento de vacunas es un fenómeno que se ha presentado a nivel de todo el mundo. Es una situación compleja porque específicamente se debe de mencionar que el periodo de vencimiento de estas vacunas es un periodo de vencimiento muy corto. Específicamente son 3 meses los que de alguna manera se establecen como fechas de vencimiento. Y el próximo mes vencen 2.9 millones de dosis de vacunas Sputnik V de las 8 millones de dosis que entregó Rusia a Guatemala el año pasado. Según los datos, estas dosis caducarán el 31 de marzo. Respecto al tema, el ministro de Salud, Francisco Coma, se limitó a mencionar que continuarán con la vacunación, pero no mencionó si harán alguna modificación a las estrategias para evitar que se venzan más vacunas. Si llega a caducar esta cantidad de dosis, representarían pérdidas por arriba de los 230 millones de quetzales. Pese a que ya existe un dictamen en el que se establece que no se recomienda aplicar dosis vencidas, según el Ministerio de Salud, los expertos deben evaluar este tema. Mientras tanto, las dosis vencidas estarán bajo resguardo. Respuesta transparente. Intentaremos y haremos nuestro máximo esfuerzo multisectorial con la participación de distintos actores, autoridades locales. Trataremos de llegar a las comunidades más lejanas con todos los medios. El país está preparado para llevar la vacuna a todas las partes del país. Tienen las suficientes cantidades de personas que puedan llegar hasta los máximos rincones. Pero nosotros no podemos obligar a la población a vacunarse. Y eso lo tienen que tener claro. ¿Sí? Se están evaluando, o se han hablado en algún momento, incluso ustedes lo han visto, de incentivos para que las gentes se vacunen, de la posibilidad de implementar algunas acciones en donde la población tenga, digamos, un atractivo para la vacuna. Ante la lejanía de los puestos y centros de salud en comunidades en San Andrés Villaseca, 500 familias se beneficiaron con la vacunación contra la COVID-19 y una jornada de salud gestionada por los pobladores. Pobladores de 6 comunidades de San Andrés Villaseca, Retaluleu, recibieron servicios médicos y el acercamiento de la vacuna contra la COVID-19. Aseguran que la distancia y la falta de insumos en los puestos de salud cercanos ha sido un problema para las familias. Estamos aquí, pero lamentablemente carecemos de muchas cosas. Estuvimos avisando a todos para que asistieran porque era a los tocodes de las otras comunidades también, porque era un gran evento y era para todos. Nunca se ha realizado una actividad de esta índole. El centro de salud más cercano está, pero casi nunca tiene medicina.
más para niños. De acuerdo a comunitarios, completar el esquema de la vacunación contra la COVID-19 ha sido complicado por la lejanía del centro de salud. Por las complicaciones que está lejos para ir a un centro de salud a vacunarnos, pues yo le agradezco aquí a las personas. Vine aquí a consulta y a ponerme la vacuna, me dieron medicamentos. 15 kilómetros deben recorrer las familias de estas comunidades para recibir atención médica. Por ello, gestionaron una jornada de salud para 500 familias. Y casi está afectado este lugar solo de la gripa y de la fiebre. Y que vengan ellos, porque media vez si es gratis, pues nosotros, pobres que somos, pues necesitamos de la medicina. Además de la vacunación, las familias recibieron consulta médica, control de peso y talla en niños, pruebas de malaria, hisopados, detección de cáncer de cérvix, entre otros. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y 3 municipios de Alta Verapaz no superan el 20% de aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el último reporte del área de salud. Son Raxujá, Fray Bartolomé de las Casas y Chisec los municipios que no han logrado ni el 20% de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Alta Verapaz. Realmente muy preocupados de cómo se está dando el proceso de vacunación en Alta Verapaz. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, a pesar del gran esfuerzo que se está haciendo a nivel comunitario, a nivel urbano, pues los resultados no han tenido el impacto que se necesita para poder disminuir los riesgos de esta pandemia. Anteriormente, con otras vacunas, Alta Verapaz ha estado entre los primeros lugares a nivel nacional. Ahora pues nos encontramos entre los últimos lugares debido a la resistencia de la población a aceptar la vacuna. Se han buscado mecanismos para atraer a los vecinos a aplicarse la vacuna, como el de vacunar desde el carro, pero no han sido funcionales. Parece muy ágil e interesante la modalidad que están utilizando, ¿verdad? Porque pues no se había visto aquí, ¿verdad? Entonces, pues invito a la población a que venga y se haga partícipe. A las autoridades de salud también les preocupa que en Cobán son más de 100,000 habitantes que no se han vacunado. Reporta para Guatevisión, Eliun Huila. Y luego que en el fin de semana volviera a las calles la procesión de la parroquia de la Merced, en la que hubo aglomeración de personas, según el Ministerio de Salud, deben hacer una evaluación de los protocolos para ponerlos en práctica con otros cortejos procesionales. El ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró que espera que estas actividades no incrementen la cantidad de casos positivos de coronavirus en el país, aunque manifestó que en la siguiente actualización del semáforo epidemiológico se evidenciará esto y determinarán las medidas que se adoptarán. En otros temas, este día se conformó en el Congreso una mesa de diálogo y análisis relacionada al alza en el precio del combustible y del gas propano. La mesa está integrada por los presidentes de las comisiones de Finanzas y Energía y Minas. Además, se suman los ministros Álvaro González Richie y Alberto Pimentel, así como el superintendente de la SAT. La mesa deberá elaborar una propuesta para contrarrestar los efectos de estos incrementos que se podrían agudizar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Días atrás, diputados presentaron 2 propuestas por este tema que contemplaban la exoneración de impuestos. La mesa técnica se volverá a reunir el próximo miércoles, según informaron. Vamos a noticias internacionales. Con el ejército ruso desesperado por tomar Kiev, los residentes de la capital de Ucrania, en su mayoría hombres jóvenes, cavan una trinchera para defender su vecindario en el oeste de la ciudad antes de lo que esperan sea otra noche difícil. El miedo y expresiones de agotamiento se ven reflejadas en muchas personas en la capital ucraniana, que con todos los recursos a su mano buscan ponerle un alto al ejército ruso. Un viejo auto Lada, 2 botes de basura, un armario. Los habitantes toman todo lo que se encuentra al alcance de su mano para construir barricadas improvisadas, esperando frenar el avance de los tanques rusos.
Los recibiremos con cócteles molotov y balas en la cabeza, así los recibiremos, porque ellos no tienen permiso de venir aquí, no sé a quién iban a salvar aquí y cómo lo salvarían. Hay suficientes personas aquí para resistir, nosotros vamos a resistir, toda Ucrania va a resistir, ya sea Kiev, Leópolis, Donetsk. Y en una zona industrial de Leópolis, principal ciudad del oeste de Ucrania, los trabajadores de una cervecería dejaron de elaborar cerveza y ahora producen cócteles Molotov para utilizarlos contra el ejército ruso. La invasión rusa cambió la rutina en esta cervecería de la ciudad ucraniana de Leópolis. Sus trabajadores dejaron de elaborar bebidas alcohólicas y ahora producen cócteles Molotov para utilizarlos contra el ejército ruso. Estamos haciendo esto porque alguien tiene que hacerlo. Tenemos habilidades, hemos atravesado la revolución callejera de 2014, el Maidán, donde tuvimos que utilizar cócteles Molotov. Los cócteles Molotov que ya estaban preparados son colocados encima de unas tablas para protegerlos de los copos de nieve. Ante el temor de la llegada de tanques rusos en Leópolis, un dominio de la identidad ucraniana, estas armas callejeras parecen ser cómicas, pero el fundador de la cervecería se toma muy en serio su fabricación. Fue una decisión propia de nuestro personal de la cervecería hacer todo lo que podamos, cuando podamos, para ayudar a ganar esta guerra. La cervecería indicó en sus redes sociales el domingo que abrió sus tiendas para que sirvan de refugio subterráneo en caso de alerta aérea. Con información de la agencia AFP para Noticiero Guatevisión, José Linares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puso su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea. En la suscripción del documento estuvieron presentes el presidente del Parlamento y el primer ministro ucraniano. El jefe del gobierno ucraniano agregó que Kiev estará agradecido a sus socios el apoyo y decisiones rápidas en el marco de la ofensiva lanzada por Rusia contra Ucrania. La Unión Europea entreabrió una puerta de acceso a Ucrania, pero advirtió que el proceso no ocurrirá de inmediato. La moneda rusa alcanzó mínimos históricos frente al dólar y al euro debido a las sanciones impuestas por los países occidentales por la invasión rusa a Ucrania. El mercado bursátil se mantuvo cerrado, temiendo una caída en picada de los títulos de las empresas rusas. Los países occidentales adoptaron duras sanciones financieras contra Moscú, especialmente la decisión de excluir a numerosos establecimientos bancarios rusos de la plataforma SWIFT, crucial para las finanzas mundiales. El Banco Central Europeo constató que la filial europea del banco ruso Sberbank está en quiebra o en probable quiebra debido a los significativos retiros de depósitos por el conflicto en Ucrania y las sanciones. En un evento poco común, la Asamblea General de las Naciones Unidas sesiona de emergencia para analizar una resolución que condene las acciones de Rusia en Ucrania. Es apenas la 11ª reunión de este tipo en la historia del organismo. La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto. La única solución verdadera es la paz. El ataque en Ucrania desafía el derecho internacional y el sistema multilateral arraigado en la Carta de la ONU. Con estas palabras abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras consecuencias de este conflicto. Cuento con que cada Estado miembro mantenga los principios de la Carta de la ONU. Las armas están hablando ahora, pero el camino hacia el diálogo siempre debe permanecer abierto. A esto se sumó el emotivo llamado del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Klitschko, quien denunció a Rusia por cometer crímenes de guerra. Mientras todos nos dirigíamos a la Asamblea General hoy, el ejército ruso bombardeó con múltiples sistemas de lanzacohetes áreas residenciales de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. Civiles inocentes fueron asesinados y heridos. El número exacto es muy difícil de estimar, y esto se hizo mientras las negociaciones estaban en curso en la frontera con Bielorrusia.
El representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, acusó a los medios de comunicación de emitir noticias falsas, negó acciones contra la población civil y justificó las operaciones de su gobierno. La raíz de la crisis actual radica en las acciones de la propia Ucrania. Durante muchos años han saboteado e ignorado sus obligaciones directas en virtud de las medidas de Minsk. Mientras se lleva a cabo esta sesión especial de emergencia en la Asamblea General y el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas alerta de que hay más de 520,000 ucranianos refugiados desde que inició este conflicto, el gobierno de los Estados Unidos notificó a la misión de Rusia ante Naciones Unidas de la expulsión de 12 de sus diplomáticos, según la vocera de la misión de los Estados Unidos, por haberse involucrado en actos de espionaje que son contraproducentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y Estados Unidos acusó de espionaje a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York, que recibieron la orden de abandonar Estados Unidos. La misión estadounidense ante la ONU señaló en un breve comunicado que los 12 son agentes de inteligencia que abusaron de sus privilegios de residencia en el país anfitrión, realizando actividades de espionaje contrarias a nuestra seguridad nacional. El primero en anunciar la expulsión fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, en una conferencia de prensa. El embajador aseguró que los afectados tienen hasta el 7 de marzo para abandonar el país. Y Rusia es expulsada por la FIFA del Mundial de Qatar y la selección femenina de la Eurocopa de Inglaterra, mientras que el Comité Olímpico Internacional pidió una prohibición pura y simple de rusos y bielorrusios del deporte mundial. El mundo del deporte le cierra las puertas a Rusia. La FIFA excluyó el lunes a la selección rusa de fútbol del Mundial de Qatar 2022, mientras que la UEFA, el ente rector del balompié europeo, suspendió a los clubes rusos de toda competición. De esta manera, Rusia, anfitriona de la Copa del Mundo de 2018, fue descalificada del repechaje al Mundial de este año, en una llave en la que competía con Polonia, Suecia y República Checa. Las tres selecciones se habían opuesto a jugar contra Rusia. Por su parte, el combinado femenil ruso no podrá disputar la Eurocopa en Inglaterra en julio. En tanto, el Spartak de Moscú quedó también excluido de la Europa League, antes de enfrentarse a Leipzig en octavos de final. Además, la UEFA rompió el lunes con efecto inmediato su colaboración con el gigante ruso Gazprom, uno de sus principales patrocinadores, con el que tenía un contrato estimado en más de $45 millones. Por si fuera poco, el Comité Olímpico Internacional rompió su histórica neutralidad para recomendar a las federaciones prohibir la participación de atletas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania. La cuestión es particularmente urgente para los Juegos Paralímpicos de Invierno, que comienzan el viernes en Pekín. Rusia condenó las exclusiones de sus deportistas y denunció las medidas como discriminatorias. Además, subrayó que la decisión del COI va en contra del espíritu del movimiento olímpico, que tiene por vocación unir y no dividir. Y este lunes se conoció al primer guatemalteco que solicitó ayuda para buscar refugio fuera de Ucrania. Se trata de María de los Ángeles Rustrián, quien llegó a Polonia para ser recibida en Varsovia por el cónsul honorario de Guatemala. Fernando Cabrera nos da más detalles al respecto. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, un gusto poderte saludar igualmente a toda la audiencia de las 18 horas. Así como tú lo estabas mencionando, pues hace unos días estábamos a conocer de que hay 10 guatemaltecos que viven en Ucrania. Respecto a todo lo que está sucediendo en ese país, pues justamente este lunes se va a conocer que ya hay un connacional que pidió apoyo por parte de la embajada para salir de ese país. Tratamos durante toda la tarde localizarla o tratar de contactarla, ya sea a ella o como también puede hacer a sus familiares. Sin embargo, no hemos tenido éxito, pero logramos dar a una de sus redes sociales y justamente pues nos damos con la sorpresa de que ella durante el tiempo que ha estado allá pues dio a conocer cómo se ha vivido todo eso durante este tiempo. Uno de sus mensajes que en sus redes sociales pues fue de que uno de los principales mensajes de sus redes sociales cuando inició todo este problema con Rusia fue de que ayer en la noche ya nuestra ciudad encendió la sirena del posible bombardeo. Nos fuimos a refugiar un poco más lejos a una casa de campo. En la noche intentaron enviar a misiles a Kiev, pero botaron la nave antes del ataque.
no sabemos cuánto tiempo tendremos de luz e internet, así que sepan que vivimos en Ternópil, a unos 500 kilómetros de la ciudad capital. Sin embargo, ayer dijeron que los rusos ya están a 300 kilómetros. Esto fue pues durante el inicio de todo esto de Rusia contra Ucrania, y vamos a conocer también de que uno de sus esposos es parte de Ucrania, y el nombre de la connacional es María de los Ángeles Rustrián, y su esposo se tuvo que quedar en ese lugar debido a que por el código de guerra se tiene que quedar defendiendo su patria. Además, ella se encuentra embarazada y pudo lograr salir de ese lugar hacia Polonia en un autobús, dando a conocer de que durante la ruta hacia Polonia pues pudo vivenciar de que habían bastantes familias, tanto como bebés o mamás embarazadas o personas de la tercera edad, que caminaban hasta Polonia. Pudo también decir de que durante esa ruta en el bus había bastante gente llorando, gente lamentando y hasta rezando debido a lo que estaba sucediendo. Fueron más de 14 horas para atravesar la frontera de Polonia. Sin embargo, pues tuvo éxito, ya que ahí le esperaban pues ya parte de las autoridades guatemaltecas para darle recibimiento, y dio a conocer de que este próximo miércoles ella estará abordando un vuelo hacia Italia para encontrarse con familiares. Con esta información, yo regreso a Estudios Centrales, Pamela, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Muchísimas gracias, Fernando, que tengas una excelente tarde. Y Gabriela Barrera estudió en Ucrania 5 meses y atestiguó el aumento de la presencia militar en la ciudad de Sumy, fronteriza con Rusia. En la actualidad, Gabriela asevera que salió a tiempo y se comunica con amigos que no pudieron salir y quedaron en el conflicto. Ella es Gabriela Barrera. Con 21 años, sus sueños de estudiar una ingeniería en el extranjero se han prolongado. En febrero de 2021, la joven empezaba a hacer realidad sus planes. La Universidad de Sumy, en Ucrania, la había aceptado y viajó en esa época a Europa. Gabriela, para vincularse a la ingeniería en construcción de máquinas industriales, debía aprender ucraniano. Antes de su viaje a Ucrania, Gabriela y su familia sabían que era un país que tenía conflictos con Rusia, pero no imaginaron que habría una guerra. Me decían, no, es que pues Ucrania siempre ha estado en guerra. Y yo, ok. Entonces, era un país que con Rusia siempre han estado peleando, sin embargo, nunca había habido guerra, pues. La joven se acostumbraba a la ciudad de Sumy cuando empezó a atestiguar cambios. Eso lo fue descubriendo cuando salía de paseo a los bosques en sus tiempos libres. Sumy es fronterizo con Rusia, entonces ahí fue cuando yo comencé a ver más cosas, porque se veían pues ya militares, tomando buses, militares caminando, entonces era como, aquí va a haber algo. Gabriela en marzo y abril del año pasado no se alarmó con presencia de militares. Días estaban y otros desaparecían. Pero era como, sí lo estaban anunciando, sin embargo nunca fue como que sí va a haber guerra. Se veían cosas raras, sí, pero era como unos 15 días y luego otra vez en paz. 15 días y otra vez en paz. Y entonces era como, entonces sí o no. Ella vivía en Sumy con otros 2 estudiantes guatemaltecos y coincidía con ecuatorianos. Formaron amistad, pero semanas después ocurrió algo inusual. Yo una vez estaba grabando un video en Instagram y se escuchan unas bombas, pero como si hubieran explotado a 15 minutos de mi casa. Y se escuchó, y yo incluso lo subí a Instagram me lo borró, porque sí se escuchaba fuertísimo. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo creo que me voy a ir, porque sí me dio mucho miedo, más que todo, no solo por estar en Ucrania, sino que como es fronterizo con Rusia, me asusté muchísimo. La fricción política de Ucrania con Rusia empezó a incrementar y los estudiantes incluso conocieron los búnker para refugiarse ante cualquier riesgo de un ataque. En junio de 2021 los planes de Gabriela cambian y gestiona su salida de Ucrania. Un mes después, otra estudiante que estaba en Kiev, la capital de Ucrania, también regresa a Guatemala. En diciembre pasado, los 2 compañeros de Gabriela logran salir de Ucrania y hay amigos que quedaron en medio de esta guerra. Tengo amigos, pero como están en búnkeres, pues la comunicación, no solo pues el horario, ellos me han contado que no han dormido nada, en los búnkeres no hay mucha señal, entonces cada vez que me escriben yo siento un respiro enorme porque digo, ok, están bien. Reportó Edwin Pitán.
Niña muere ultimada en la zona 8 de la capital cuando se dirigía a una tienda. La atacan a solo 10 metros de su casa. Los detalles los tenemos al regresar de la pausa. Estamos de regreso y como ya la adelantábamos, la familia de la niña Andy Ishkoy pide a las autoridades esclarecer su crimen. La menor murió baleada el domingo por la noche cuando salió a comprar a la tienda en la 35 calle y Sexta Avenida, zona 8 de la capital. Una perforación en una puerta metálica por un balazo, manchas de sangre, velas y una moña negra describen parte del luto que vive la familia Ishkoy Monroy. El domingo por la noche perdieron a una niña a causa de la violencia. Andy Ishkoy Monroy, de 13 años, es la víctima mortal. El domingo por la noche descansaba luego de haber recibido la vacuna contra el COVID-19 y a las 19:25 le dijo a su madre que saldría a la tienda a comprar una recarga de internet para estudiar durante la semana. Andy, antes de salir, le recordó a su madre que cerrara una baranda porque podría salir su mascota. Luego de eso la niña salió. Su vivienda se ubica en la 35 calle y Sexta Avenida, zona 8 de la capital. Cuando se cierra la puerta, a los 5 segundos ocurre la tragedia. No cerres la reja porque vas y venís, le dije yo. Sí, mami, pero me miras a mi perrita porque tiene su perrita. Y me dijo, me miras a mi nena que no se me vaya a salir. Va, pues, le dije yo y me quedé parada. Y yo todavía vi cuando ella salió porque me paré aquí casi cerca de la vitrina. Cuando yo vi que ella salió, todavía le vi el pelo y al ratito escuché la balacera, pero yo pensé que eran cohetes. Salí corriendo detrás de ella, pero cuando yo salí aquí no quería salir directamente, pero sí salí. Cuando vi, cayó, pero yo pensé que se había tirado. Yo pensé que no la habían alcanzado. Cuando llegué con ella, me dice, mami, me duele. Mami, me duele, me dice. Me agarró duro la mano mi hija. Hubo vecinos que presenciaron el ataque. Si alguien vio algo, nadie me decía nada. Todos se me quedaban viendo, solo me miraban. Y nadie me pudo decir nada. Nadie me dijo nada. La familia Ishkoy Monroy pide esclarecer el caso. Pido que le hagan justicia a mi hija, que den quién fue, que por qué le hicieron eso, si era para ella o solo era una bala perdida. Yo lo que quiero que se esclarezca y que digan por qué. A una cuadra del ataque a la menor hay una cámara de videovigilancia de las autoridades municipales, la cual quizá haya grabado el crimen. La niña será enterrada en un cementerio de Ciudad Quetzal y el colegio en el que estudia se ha declarado en luto. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para WhatsApp Reporta al 4003-3859. Obispo Hernández se reportó de La Esperanza, Quetzaltenango. Nuestro televidente nos envió el video que muestra cómo la Policía Municipal de Tránsito multa a un piloto por estacionarse en lugar no permitido. ¿Por qué me está haciendo la remisión, señor? Porque estaba marcado en rojo. No, pero yo me moví, señor. Dice la ley que es claro, yo lo prohibido entiendo, estacionarse sí, en rojo. usted Entonces, tiene por eso toda se la le va a razón, sancionar, papá. pero no estamos ahí estorbando. Yo esperando las tortillas estoy, por eso me vine a poner aquí. Sí, pero yo me moví, señor, yo me moví. Yo me moví, Yo le señor. pregunto, esa es la educación que da usted, papá. Yo, mire, ahí está la muchacha entregándome las tortillas. No, hombre, hombre, mire. ¿Qué clase de autoridad tenemos aquí en La Esperanza? Y vamos con el reporte que recibimos de San José Pinula, Guatemala, donde nos enviaron fotografías de un accidente que dejó a 2 personas que se desplazaban en una motocicleta. Los heridos quedaron sobre la carretera mientras recibían la ayuda de particulares. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Vecinos de distintas colonias del Terrero Centro y La Joya, así como Las Canchas, denunciaron que debido a la perforación de un pozo mecánico por parte de integrantes de una iglesia evangélica en el sector, al menos 50 pozos artesanales se habrían secado, por lo que exigen una solución a la comuna.
Integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo denunciaron ante la municipalidad y los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, así como de Salud, la perforación de un pozo mecánico en el interior de un predio de la Iglesia Evangélica en la colonia La Joya, pues aseguran que esta sería la causa por la cual unos 50 pozos artesanales se secaron. Los afectados explican que en 5 ocasiones han intentado dialogar con personeros de la iglesia y con su líder, pero nadie los ha atendido. Incluso personal del MAR intentó verificar la denuncia del caso, pero nadie los atendió. Aquí la mayoría, si hablamos de unos 50, son pocos, porque cuando se hizo el pozo del Pedregal, muchas personas fueron afectadas y ahorita los vecindarios, según los vecinos, ya se comunicaron que los pozos que están ahorita alrededor ya se secaron. Estamos hablando alrededor de otros 50 pozos. Entonces ya nos está afectando bastante estar aperturando tantos pozos. Y ahora con la perforación de este otro pozo que está aquí en la iglesia, los pozos se nos secaron, el agua se está secando en nuestra comunidad y la verdad que siempre hemos tenido ese problema. Nuestro malestar pues de que nosotros el agua es muy vital para todas las casas, para toda la comunidad. Que si no han terminado de perforar y construir este pozo mecánico, que ya no lo sigan. Número 2, si ya está el pozo mecánico ejecutado, que no le den funcionalidad en ningún momento. Noticiero Guatevisión intentó obtener una versión de la iglesia señalada, pero nadie atendió en el predio donde se perfora el pozo. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. A una semana de haber iniciado el ciclo escolar, padres de familia de Quetzaltenango denuncian falta de maestros. Tenemos los detalles al regresar de la pausa. Ya estamos de regreso y a una semana de haber comenzado el ciclo escolar 2022 en el sector público, profesores y padres de familia en Quetzaltenango denuncian que en varias escuelas no hay maestros para impartir clases a los estudiantes. Centenares de estudiantes de preprimaria, primaria, básico y diversificado en Quetzaltenango no tienen un maestro que les imparta clases. Los padres de familia amenazan con salir a las calles a exigir docentes. Pues de hecho, como el día lunes fue la inauguración, ¿verdad? Y nosotros estábamos ahí escuchando la inauguración y el señor director dijo de que él, a más tardar el día martes, contaba con los maestros. Ya hablamos con una licenciada y la verdad nos trató muy mal, pues porque nos estaba diciendo que nosotros no entendíamos. O sea, nosotros lo único que queremos es de que ella nos diga, ¿verdad? Si de verdad nos va a llevar maestro o todavía no. Pero no solo los padres de familia se quejan por la falta de maestros. El director de la escuela, Manuel C. Figueroa, está cansado de las promesas de las autoridades de educación de que pronto habrá más profesores para el centro educativo. A la fecha, ahorita yo tengo 94 niños que no tienen docentes. Y que que yo pudiera darles clases a los chicos, pero yo lo estuviera cubriendo en este momento. Pero no es mi especialidad, yo soy maestro de primaria. Los padres de familia ya están dispuestos a ir a pedir a la departamental de Quetzaltenango para que nombren estas 3 maestros que ya necesitamos. Las autoridades de la Dirección Departamental de Educación explicaron que en marzo el problema de la falta de profesores en las escuelas estará resuelto. En los primeros días no podemos hacer este movimiento, esperamos que ya se esté consolidando la inscripción para verificar si en algún centro educativo tenemos un docente que no tiene la cantidad suficiente de estudiantes, entonces se reorganiza el servicio y lo trasladamos en donde hay necesidad del servicio. Se hizo el estudio de demanda educativa a nivel departamental y nuestros supervisores educativos nos han reportado aproximadamente una necesidad de 750 docentes más o menos. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. Y las carencias en infraestructura siguen dificultando el regreso a clases presenciales a la población educativa del sector público del área rural. Es el caso de más de 50 niños que recibirán clases en la escuelita de la comunidad San Jorge en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Este plantel está construido en un espacio de al menos 40 metros cuadrados. En este espacio, las 2 maestras asignadas deben de ingeniarse para dividirla y de ordenar a cada grupo el grado que le corresponde. En las mismas 4 paredes están los baños y una pequeña pila. Se carece de agua y, a decir de los padres de familia, la supervisión de educación, aunque no les ha colaborado en nada, les dijeron que si este establecimiento no estaba en condiciones, iba a ser clausurado. Vinieron a decir de que si la escuela no se le ponía ventanas ni nada, no la iban a cerrar. Nos daban 8 días. Entonces, respecto a eso, nosotros empezamos con los padres, que una ayuda aquí, que una ayuda allá, que pidiéndole a fulano, a sutano, que
la mayoría nos ayudaron. De esta cuenta la unión hizo la fuerza y ante la necesidad de la escuela se organizaron maestros, padres de familia, iniciativa privada y autoridades del municipio. Con ayuda de padres de familia y el COCODE se ha hecho algo por la escuelita. Ya tiene años esta escuela que no recibe ayuda. Los niños pues al regreso a clases se sientan bien, se sientan cómodos y ante todo sabemos, ¿verdad?, que por la pandemia es muy importante que haya donde corra el aire, ¿verdad? Veo que le falta es arreglo de remozamiento, como el techo, como su cisterna de agua y pintura que ya tiene una parte de pintadita, y también sus ventanas, arreglarle sus ventanas para que ya quede un poquito más bonita. En su momento, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, aseguró que para este año han sido priorizadas a nivel nacional 4.000 centros educativos para ser remozados. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Delegados departamentales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación alertaron sobre una emergencia sanitaria por el brote de rabia en reses de pequeños ganaderos del departamento de Zacapa, el virus que ha provocado al menos 45 muertes de vacas. Autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del departamento de Zacapa declararon una emergencia sanitaria por el brote de rabia detectado en reses, al punto de que 45 vacas han muerto. Estamos atendiendo una emergencia. Hay un brote de rabia, ¿verdad? Y ese brote se ha prolongado un poco porque las acciones no han sido continuas. O sea, existen planes de vacunación, pero el ganadero normalmente no los atiende y los corta, ¿no? Tienen una periodicidad, una regularidad. Al no hacerlo así, entonces vamos a tener estos problemas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos atendiendo, este brote que viene más o menos desde el mes de diciembre. La problemática se ha detectado en los pequeños ganaderos en comunidades de Zacapa, La Unión y Gualán. Llevamos vacunados aproximadamente 1.500. Solo pequeños productores estamos trabajando. Por una razón, el productor grande ya había vacunado, ¿verdad? Es raro el que tiene bastante ganado que no hubiera vacunado. Lo único es que muchas veces por un poquito de desinformación, ustedes saben, ¿verdad? Jugamos esto de que fulano me dijo que eso era mejor y esto. No vacunaron inicialmente contra rabia. Sí sabemos más o menos cuántos animales han muerto. Tenemos alrededor de unos 45 animales muertos. Al morir una res, productores optan por enterrar al animal, ya que la carne no debe ser consumida. Al morirse una vaca de rabia, lo más conveniente es hacer un hoyo y enterrarla, ya que si la dejamos al aire libre, los animales carroñeros pueden regar toda la carne de este animal y pues este virus puede contagiar al resto del ganado, y eso sería lo más conveniente. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. INAV entrega el Premio Forestal Nacional a proyectos ejemplares de manejo forestal en el país. Volvemos con los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora de economía, con el fin de apoyar al desarrollo y resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas y facilitar su transición a la digitalización. El Ministerio de Economía y VisaNet Guatemala hicieron una alianza que beneficiará a 5,000 emprendedores guatemaltecos y que les brindará acceso gratuito a contenido educativo a través de ENCO, una plataforma en línea que les facilitará su acceso a las tecnologías para aceptar pagos digitales en condiciones preferenciales. Un estudio reciente de Visa en Latinoamérica revela que hay una enorme oportunidad para llegar a las MIPYMES y acelerar su digitalización con soluciones de aceptación de pagos digitales flexibles de bajo costo y simples como códigos QR. El Instituto Nacional de Bosques entregará este lunes el reconocimiento Premio Forestal Nacional a proyectos ejemplares de manejo en el país. Por cuarta ocasión, el INAV entregará el Premio Forestal Nacional que busca reconocer el trabajo y aporte de proyectos o fincas en el manejo forestal, la conservación, protección y uso sostenible de los recursos forestales, contribuyendo a la recuperación de la cobertura forestal del país. En esta ocasión son 31 reconocimientos los que se darán. Para esta edición se va a premiar 10 modalidades, de las cuales desde el año pasado, en el año 2021, iniciamos con el proceso de selección de estos proyectos. A través de una convocatoria a nivel nacional, se recibieron alrededor de 188 propuestas de proyectos en las diferentes modalidades.
modalidades de protección, de manejo de bosque natural de producción, manejo de bosque natural de protección, plantaciones voluntarias, plantaciones con fines energéticos, sistemas agroforestales. Para esta edición se recibieron 188 propuestas que fueron evaluadas. Luego se eligieron 5 proyectos por cada modalidad para hacer la visita de campo que terminó en 2 meses. En estas visitas también el INAV conoció algunos de los retos que enfrentan estos lugares y ya se está trabajando en ello. Agregar más proyectos a los que ya se tienen a nivel nacional. Esto buscando que áreas que están desprovistas de cobertura forestal puedan ser incentivadas para que puedan establecerse plantaciones forestales con fines industriales, con fines energéticos, o áreas que actualmente tienen cobertura forestal, protegerlas a través de los incentivos forestales para que los propietarios puedan tener un beneficio económico. El reconocimiento se entregará a 3 ganadores por cada modalidad. La estatuilla del primer lugar es una obra del escultor Byron Ramírez, que es una réplica a escala del monumento del árbol ubicado en la Plaza La Ceiba. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Alumnos y catedráticos de la Universidad del Valle realizan piezas que se utilizarán para enviar un experimento biológico a la Luna. Tenemos los detalles al regresar. Continuamos con más de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Un grupo de estudiantes y catedráticos de la Universidad del Valle fue invitado en el 2019 a formar parte de un proyecto que busca enviar un experimento biológico al espacio. Un equipo de Noticiero Guatevisión los visitó para conocer más sobre el trabajo que hicieron. Rentar vehículos para su empresa es una forma inteligente de hacer negocios. National Car Rental presenta. 2 catedráticos y 5 alumnos de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala fueron los encargados del proyecto DSRG, al cual fueron invitados a participar en el 2019 por Luis Sea, científico guatemalteco que trabaja en la Universidad de Colorado. Este año empieza una de las misiones más importantes de la NASA, que se llama Artemis, hermana de Apolo, con la que buscan regresar a la Luna, tener una permanencia a largo plazo y llevar a la primera mujer a la Luna. La primera misión es Artemis 1. El objetivo es enviar un experimento biológico que en este caso va a medir el impacto de la radiación en las células de levadura. Este año sale la primera, que se llama Artemis 1. Esa misión no va a ir tripulada, únicamente lleva experimentos biológicos. Entonces, este experimento, que es liderado por Luis Sea, va a medir el impacto de la radiación cósmica en células de levadura. Para ver, ¿por qué es levadura? Porque el 70% del ADN de la levadura se parece al del humano. Durante 16 días, este grupo de guatemaltecos trabajó en las piezas donde se montarán esos experimentos biológicos que serán enviados a la Luna. Uno de los retos fue trabajar con la materia prima que fue enviada por la NASA. Se trata de un polímero usado en aplicaciones aeroespaciales, el cual nunca habían trabajado. Vino el material, definimos lo que para nosotros era una primera versión del proyecto o del proceso de manufactura y falló. Ya prácticamente terminando la pieza compleja, se fracturó la pieza, entonces otra vez agruparnos, discutir por qué había ocurrido ese problema, dónde podíamos mejorar, si cambiábamos herramientas o las manteníamos cambiando los parámetros, y al final esos intercambios fueron los que hicieron que el proyecto se lograra terminar y que quedara el aprendizaje para todos. Al ser un proyecto que tuvieron que entregar en poco tiempo, el equipo se dividió las tareas. Eileen Mera, la única mujer que trabajó en el proyecto, tuvo 2 roles. Uno fue darle el acabado final a las piezas. Tuve el rol de limpiar, de diseñar y realizar el procedimiento de limpieza ultrasónica de componentes que iban colocados en las piezas. Son unos insertos roscados, entonces llevan un procedimiento especial de limpieza porque van a ir al espacio, ¿verdad? Entonces tienen que llevar un procedimiento de limpieza cuidadoso para que no se altere con la temperatura y radiación. Preparar el material, hacer los ajustes, cargar las herramientas, hasta prácticamente maquinar el material como tal y tener las piezas que se elaboraron. Andrés Bio tuvo la oportunidad de viajar recientemente a la NASA para conocer el cohete donde será lanzada la primera misión Artemis y donde irán los experimentos. El lanzamiento se esperaría hacer en abril o mayo de este año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Para más información de nuestras flotillas de alquiler, comuníquese al WhatsApp 2217-2106. La noticia positiva fue presentada por National Car Rental. Warner Brothers publicó un nuevo avance de su esperada película Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Al regresar lo revisamos. Con esto nos despedimos de la emisión comunitaria Noticiero Guatevisión. Siga conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los dejamos con las siguientes imágenes. Algunos afortunados turistas se encontraron con una amigable ballena gris cuando se acercó a una embarcación frente a la Bahía Magdalena en San Carlos, México. Uno de los turistas publicó el video que muestra a la ballena saltando y moviéndose entre los botes. El cetáceo pacientemente permite que las personas la acaricien. Soy Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.